¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de la sanación, y vamos a abarcar las contradicciones de la sanación comercial y la sanación real. Y para eso nos acompaña hoy la psicóloga Paulina García Avelar. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también. Me da gusto. Últimamente se ha vuelto muy mediático esto de la sanación. Se ha romantizado en plataformas como TikTok, Instagram, y a diario vemos Reels, vemos TikToks de gente que piensa o cree y afirma que la sanación es esto de, no sé, a lo mejor trepar un cerro, viajar, ir al gimnasio, no sé, incluso ir de fiesta. Pero ¿eso realmente es sanar o qué podemos abarcar en eso? Pues de los ejemplos que mencionas, me pareciera que yo creo más bien es evasión y procrastinar algo. Porque, bueno, la sanación no puede ser lineal, va a depender de cada quien y vendría siendo como tipo medicina. Hay personas que, por ejemplo, les va a servir, no sé, a lo mejor algún tipo de tratamiento en específico, ir con algún especialista, mientras hay personas que prefieren ir con los homeópatas o con los hierbateros. O sea, ya depende de cada tipo de persona, pero en sí, o sea, digo, a lo que nosotros se nos enseña es que la sanación es algo que debe de comprometer cuerpo, mente y alma. Entonces, tenemos que englobarnos como un todo para nosotros entonces focalizar ese tipo de sanación hacia donde la quiere el paciente. Ok. ¿Y qué es realmente sanar? Pues depende, o sea, ya depende del problema de la persona, depende de si tiene traumas o no, depende con lo que quiera trabajar. O sea, de hecho yo creo que por eso existen tantos tipos de modelos en cuanto a terapia, o sea, porque pues hay, por ejemplo, no sé, si hay una circunstancia quizás de alguna emergencia, algún terremoto, pues entonces podemos aplicar a lo mejor psicoterapia breve porque eso es lo que necesita esa persona. Y pues se sanó, o sea, quieras o no, lo veas de alguna manera u otra, pudimos sanar a la persona, pudimos contenerla, pudimos hacer lo que se necesitaba en ese trabajo. Pero yo creo que en cuanto a sanar, pues sería muy extenso, porque no se puede reducir en algo porque sería generalizar y no todos somos iguales. Ok. Bueno, yo hace tiempo tuve también un proceso de sanación. Según yo creía que sanar pues era como hacer muchas cosas que nunca hice, entrar a clases que nunca tomé. Y llega un punto en el que todas esas clases se terminan y me doy cuenta de que no sané, o sea, sigue el mismo dolor ahí latente, ¿sabes? Y no sé si quieran compartirnos alguna experiencia que hayan tenido. Pues yo siento que el proceso de sanación, estoy de acuerdo con la psicóloga, es algo muy personal. Si por ejemplo estás en un entorno que no te gusta, te vas a enfermar, o sea, no, si estás en un trabajo que no te gusta, eso te va a dañar a ti. O sea, tienes que estar en un entorno cómodo contigo mismo para poder estar bien. Y siento que la sanación es algo muy personal porque te tienes que enfocar más bien en todo y no vas a sanar cuando tú quieras sanar, vas a sanar cuando estés listo para sanar. O sea, no es de que, ay, mañana quiero sentirme bien. Oye, yo creo que ese es un tema muy importante. O sea, las personas deciden cuándo sanar. Pues inconscientemente yo creo que sí. Por ejemplo, no sé, tanto en mi experiencia como terapeuta aquí particular y también cuando estuve en algunas dependencias de gobierno, pues hay personas que tienen las herramientas para poder estar en terapia, pero cuando se acerca entonces el tema a tratar, nuestro inconsciente siempre va a buscar la manera de o autosabotearnos o incluso, pues no sé, digamos que ponerse, o sea, todas las evasivas posibles y se frena el proceso porque la persona deja de asistir, se enferma casualmente, pero todas estas son resistencias a la sanación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar entonces que para nuestro inconsciente es muy sabio. Él pues obviamente tiene una edad muy corta, o sea, no tiene la edad que realmente nosotros tenemos, pero siempre va a buscar nuestro beneficio, nuestro bienestar.
incluso si nuestro bienestar es, por ejemplo, generar cambios, modificar conductas, llegar a una sanación, esto nuestro inconsciente no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, obviamente no va a querer que sanemos, porque esto es algo que es nuevo para él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro inconsciente? Se va a resistir al cambio. ¿Por qué? Pues porque tú no me puedes venir a decir que todo este tiempo mi familia, por ejemplo, ha sido como es, yo soy producto de esa familia, y entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿me estás diciendo que todo eso está mal, que tengo que generar algún cambio? No, porque para nuestro inconsciente esto sería como, pues sí, o sea, sacarlo de su zona de confort, y al final sacarlo de esta zona de confort es tener la seguridad de que mal que bien, pero pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, hemos salido adelante pese a todo. Entonces, ¿cómo voy a estar mal? Entonces, obviamente se va a resistir al cambio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Abandonan el proceso. Entonces, sí, depende mucho de si ya estamos preparados o no. Claro, o sea, aunque estemos preparados, aunque ya se haya tomado la decisión, tanto consciente como inconscientemente, durante el proceso terapéutico va a haber muchas resistencias, y es completamente normal. ¿Por qué? Por esta parte. Porque nuestro inconsciente debe, como hasta cierto punto, asegurarnos que vamos a estar bien. Y entonces yo no conozco estar bien, o sea, conozco estar bien estando mal, pero tú no me puedes decir que si yo me salgo de esto voy a seguir estando bien. Entonces, todo este tipo de lucha interna se va a presentar en terapia, y sí, o sea, tiene que ver mucho, sí o sí, el que una persona esté preparada para poder generar entonces una sanación real. Porque como yo tanto te lo he dicho, o sea, podrán ir con el mejor o con el peor terapeuta del mundo, pero si el paciente no hace su parte, todo se va a truncar. O sea, porque realmente aquí muchas veces se viene entonces a que el paciente trabaje del 85 al 90%, y nada más nosotros el otro 10 o el otro 15 o el otro 20, lo que haga falta. Porque a veces nada más es orientar, porque como siempre les digo, o sea, ustedes ya saben realmente qué es lo que tienen que trabajar. El que quieran darse cuenta y poner ahora sí que todo su empeño a ello, ya es muy diferente. Ok, entonces solamente se puede alcanzar la sanación por medio del proceso terapéutico, o hay alternativas, así como, porque hay mucha gente que realmente piensa que el proceso terapéutico es únicamente para personas que están zafadas, por así decirlo, porque lo manejan así, no, es que yo estoy bien, no, es que, o se ponen a leer o escuchan, no sé, a lo mejor podcast, hasta las digo de superación personal, o leen libros o cosas así, o sea, hay una coaching. El coaching, el famoso coaching. Pues es que mira, yo como inicié diciéndoles, depende mucho de la persona. Por ejemplo, a mí me ha tocado saber de personas o incluso hasta pacientes antes de llegar aquí, o hasta durante o después de estar aquí, se van, por ejemplo, a este tipo de terapias de Reiki, o no sé, que se van con un coach, o que empiezan a escuchar entonces podcast, y entonces ya todo el mundo es narcisista, todo el mundo ya, o sea, a fuerza vamos a tener algo, ¿no? Muchas veces la terminología pues es la correcta, pero no realmente el significado, la connotación que se les da. Entonces, la sanación va a depender para la persona. O sea, yo podría llegar a decirte a lo mejor como buena psicóloga, pues sí, o sea, solamente dependiendo de qué es lo que quieras específicamente sanar, pues sí, terapia va a ser para ti. Si no, bueno, ok, puedes probar alguna otra alternativa, como por ejemplo Reiki, como por ejemplo, no sé, el Tai Chi, mover energías, liberar no sé qué, o sea, puedes probar muchas cosas, o incluso, ¿por qué no? Hay personas que van y según la numerología y según la astrología y no sé qué, entonces van y que le lean las cartas. Entonces en las cartas me salió que no debo de tratarme con los psicólogos porque bla, ¿no? Pero te digo, va a depender mucho. Obviamente aquí ya estaríamos marcando con la estructura del paciente, psicológicamente hablando, qué tipo de personalidad, rasgos marcados tiene, pero va a depender completamente de la persona. Claro, si tú lo que quieres es generar, por ejemplo, romper con patrones, romper con este tipo de, no sé, X, Y cosa que tú quieras sanar, pues claro, o sea, la terapia va a ser una alternativa. Pero también es muy importante aclarar que a pesar de que yo haya tomado la decisión de sanar,
si yo no tengo las herramientas emocionales suficientes, no voy a poder estar en terapia. Aunque yo quiera, o sea, literalmente eso es algo con lo que naces. Entonces, si no las tienes, pues muchas veces no se va a poder como avanzar tan rápido. Vas a tener que tener a lo mejor un proceso de psicoeducación y quizás a lo mejor llegar a tratar al paciente nada más con esto, porque hay personas que realmente no se puede trabajar en terapia. Entonces ya dependería de la persona qué tipo de sanación tan real o tan no real quiere entonces llevar a cabo, porque al final de cuentas yo te diría, pues sí, a lo mejor si vas a Reiki te van a decir que tienes, no sé, taponeado X cosa energéticamente, y entonces empiezan a tratarla. Y entonces después de tratarla, obviamente el reikista te va a decir, no, ¿sabes qué? Es que tú tienes que trabajar a lo mejor con tu mamá, con tu papá, con bla. Y si te fijas, todo eso te va a conectar, quieras o no, de alguna manera u otra, con algún psicólogo. A lo mejor más tardío, a lo mejor, pero vas a llegar, vas a tener que llegar. Porque a lo mejor físicamente estás muy mal, te dan los tratamientos posibles y nada, no mejoras. Entonces, ¿qué era? Pues obviamente era algo psicológico, ¿no? Que posiblemente se estaba somatizando. Entonces, yo creo que de alguna forma u otra, todos vamos a venir cayendo con algún tipo de coach o con algún tipo de psicólogo, claro, siempre y cuando la persona esté preparada, porque hay personas que su inconsciente simplemente no se los permite. Es como si la terapia misma votara a la persona, ¿no? Como si fuera repelente de... ¿Alguna de ustedes ha tenido como alguna experiencia, no sé, a lo mejor algo desagradable con su proceso de sanación, o que se hayan dejado llevar por esta parte comercial que maneja TikTok, que maneja Instagram? Sí, yo siento que algo muy esencial para cualquier tipo de sanación es como el desapego. Desapegarte de esa parte triste que te tiene atado a ti. Y claramente los dos tipos de sanaciones funcionan. Si a una persona le gusta abrazar un árbol, es porque esa persona cree que el árbol tiene algún tipo de vibra buena, y sí le va a funcionar porque esa persona lo está creyendo que eso le ayuda a ella, y ella siente que está saliendo como de su cuadro depresivo o algún tipo de sentimiento que tenga, y es más bien por el tipo de persona o el tipo de sanación que creas que te funciona a ti. Ok. Bueno, o sea, en mi caso yo tomé terapia mucho tiempo, y cuando hablé con mi psicóloga del tema de que no sanaba esa parte todavía, ella me dijo como que pues aprende a hacer algo, o sea, trata de salir más, trata de divertirte, o sea, como que esa parte me la quiso inducir por una parte, y empecé como que a asistir a reuniones energéticas y cosas de ese tipo. Y pues yo dije, ya sané. O sea, yo llegué y dije, ya sané. Y llegué y le platiqué y le dije, no, es que ya sané. Pero me dijo, ¿pero por qué sanaste? Y yo, no, pues es que ya con lo que me dijo ya fue suficiente. Y al final de cuentas, después de un tiempo me di cuenta que no había sanado, simplemente como que lo había evitado, había rechazado esa parte de mí y traté como que adaptarla a mí. ¿Tienes alguna experiencia cercana a la sanación que nos quieras compartir? Yo diría que el refugio como forma de sanación. Mucha gente se refugia, por ejemplo, en las iglesias y en cultos y en cosas de esas, de una forma de tomar un atajo para su sanación. Comento esto porque me pasó, al buscar un atajo, una salida rápida, caí en el comercial de que vas con Dios a un campamento y en un día ya estás curado y así. Ofrece un placer momentáneo, algo rápido, pero después de eso te vuelves a sentir todavía abrumado. Entonces te quieres meter más en iglesia, y es cuando se hace algo vicioso. Realmente no sanas, y es justamente lo que decía la psicóloga, estás evadiendo por algo momentáneo. Básicamente como una droga casi, podríamos decir. Sí, suele pasar mucho. Yo también estaba muy obsesionada con esa parte de querer sanar ya, o sea, porque supongo que no hay un tiempo predeterminado para sanar. Y yo estaba muy obsesionada con sanar. Tan obsesionada que me creí este discurso de redes de que ir al gimnasio, ponerme mamadísima, eso iba a hacer que yo sanara automáticamente, porque estaba adquiriendo nuevos hábitos. Entonces empecé a ir al gimnasio, empecé a ir a misa, empecé a rezar, temazcales, salir de mi zona de confort.
Y al final del día nada de esto me había llevado a la sanación. Entonces, ¿tú crees que la sanación va por fuera o por dentro? ¿O inicia desde dentro? Yo creo que inicia desde dentro, aunque también hay personas que, por ejemplo, pues es que ya va a depender mucho de sus rasgos de personalidad predominantes, obviamente. Es que no puedo evitar ser clínica, ¿sabes? No te preocupes. Para mí, pues obviamente eso es básico. O sea, hay personas que, por ejemplo, dependiendo, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un falso self, entonces todo lo que sea estético, todo lo que sea bonito, pues yo voy a empezar a sanar de ahí porque hay algo que me hace sentir fea o me hace sentir poco suficiente. Y entonces voy al gimnasio o voy al nutriólogo o me meto a clases de poner uñas, pestañas, saber maquillar, etcétera, ¿no? Y entonces, estando ahí, te das cuenta que no es suficiente. Sigues sintiendo algo que no está bien. Y entonces, por más que intentas, por más que compras, por más que adquieres, por más que lo que sea, sigue sintiéndose ese vacío ahí. Entonces, para mí, por eso es muy importante que también dentro del proceso de sanación terapéutico mi paciente aprenda a conocerse, para que entonces a través de este psicoaprendizaje de sí mismo pueda llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo toda la vida he pensado que sanar es ir al gimnasio, ir al nutriólogo. Ok, sí, o sea, es parte de tu sanación física también, pero ¿y entonces qué onda con lo emocional? Porque, o sea, por ejemplo, tengo un paciente que va a competir en fisicoculturismo este sábado y pues ha sido preparación bastante pesada, o sea, porque tú dijeras, bueno, pues es que es un atleta, o sea, él ya sabe lo que va. Sí, pero hay muchos retos, o sea, incluso desde los autosabotajes de lesionarse, de lo que sea, o sea, están ahí presentes, porque pues a lo mejor no sé, o sea, puede depender de cada persona, ¿no? A lo mejor miedo al éxito, miedo a lo que sea, ¿no? Pero entonces, sí o sí la sanación tiene que ser, yo creo que desde adentro, porque aunque empieces de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, va a haber un impacto, como lo que comentábamos al principio, ¿no? Que una sanación real te va a llevar entonces a comprometer cuerpo, mente y alma, porque somos un todo. Entonces yo no puedo separarme o fragmentarme porque no va por ahí. O sea, claro, o sea, como yo siempre les digo, por ejemplo, recuerdo mucho que llegó conmigo un paciente muy asustado porque él decía que él tenía ataques cardíacos y que nadie le creía. Y entonces me trae sus estudios y en efecto no tenía nada, y pues que eran pues ataques de ansiedad. Entonces todo esto es muy importante, porque al final de cuentas nuestro cuerpo, si no estamos bien y no mantenemos un cierto tipo de equilibrio, se va a enfermar. Y si no, también nosotros nos enfermamos psicológicamente. Entonces me parece que como somos un todo y hay personas que les cuesta trabajo creer esto todavía, entonces es por eso que prefieren alternativas que sean más fáciles. Y claro, también hay que mencionar que depende de los modelos terapéuticos, porque no todos los terapeutas lo hacen. Tú puedes ir a terapia y entonces, como yo te lo mencionaba una vez, ¿quieres salir rápido? Ok, ve con un terapeuta que te dé de 9 a 12 sesiones y entonces lo único que va a hacer es echarle tierra a los baches y ya. Pero cuando llega un momento de crisis, pues obviamente ese camino estuvo muy recorrido. ¿Qué va a pasar? Pues los baches se van a hacer cada vez más grandes hasta que literalmente se haga un socavón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás más tiempo en terapia? Que a lo mejor obviamente pues se compromete la persona económicamente, y no nada más eso, sino también obviamente el compromiso del tiempo, que yo les digo, para mí eso es lo más valioso que me puede dar una persona, no solamente la retribución económica, sino su tiempo, porque uno muchas veces va y se sienta con el psicólogo pensando que te va a sacar de todas y cada uno de tus problemas así con 2 veces que vayas, y claro que no, o sea, es un proceso largo. Yo digo que de 1 a 2 años, obviamente dependiendo de la persona, dependiendo del compromiso del paciente, dependiendo si es una vez cada 15 días, una vez cada semana. Pero al final de cuentas te va a llevar a algo positivo. Hay terapeutas que no, o sea, que literalmente pues nada más hacen como que esto muy por encimita. Y pues al final de cuentas te va a retener más tiempo.
y vas a tener que cambiar de terapeuta. Y eso entonces nos llevaría a que por eso muchas personas también dejan de creer en los psicólogos, porque hay terapeutas que no son tan buenos, ¿verdad? Yo una vez fui con una psicóloga que era una monja. Ok. Y me quiso imponer mucho esa parte de Diosito, y respira, tranquila, que Dios está contigo. Imagina la imagen más bonita que hayas conocido de Diosito. Él está contigo, tranquila. Y pues realmente eso no me sirvió de nada, al contrario, me hizo sentir un poco más presionada a sanar, así como de que... Pero bueno, también está esta parte, por otro lado, de que hay gente que dice que la vida se trata de sanar siempre. O sea, ¿realmente se llega a la meta como sanar o no existe tal meta? Pues es que realmente, mira, nosotros como psicólogos te vamos a mencionar eso, como por ejemplo ahorita lo dije del equilibrio. Pero yo por eso trato siempre de preguntarle a mis pacientes cuáles son tus expectativas de tu recuperación, de tu rehabilitación o de tu tratamiento psicológico. ¿Para qué? Para que entonces precisamente la persona me exprese qué es lo que realmente espera. Porque a lo mejor yo como terapeuta quisiera a lo mejor obviamente llevarlos a este equilibrio nirvana completo, pero pues no, o sea, es algo imposible. ¿Por qué es algo imposible? Porque la vida es así. O sea, la vida misma es cambiante. Ahorita estamos muy bien y a lo mejor saliendo pues nos atropellan. O sea, y a lo mejor nada más uno de nosotros queda vivo. Yo estaba muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso. ¿Para qué vas entonces a terapia? ¿Qué es lo que te va a llevar a una sanación real? Quizás sí, cuando a lo mejor haya un trauma o por ejemplo, situaciones de algún tipo de abuso sexual, de algún tipo de violación, cosas que son un poco más tardadas, más pesadas de trabajar dependiendo de la persona, pues sí te va a llevar un tiempo, ¿no? Obviamente. Pero también aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos que todo este trabajo en terapia se vea realmente reflejado de que sí hay una sanación, pues que no haya quizás estos flashbacks en donde yo me acuerde, en donde yo me vuelva a poner mal, o quizás que te brinde las herramientas necesarias para, a pesar de que tengas los problemas que tengas, tú puedas llegar a hacer lo mejor posible para ti porque tienes esas herramientas que obviamente todos tenemos, pero gracias al proceso terapéutico las hiciste más fuertes y ahora literalmente están a tu disposición para que entonces tú puedas llegar a utilizarlas. Eso es una sanación real dentro de un proceso terapéutico. Claro, no te voy a mentir, va a haber ocasiones en las que depende de la persona y del problema, a lo mejor ya le diste las herramientas con el tratamiento, pero quizás no fueron lo suficientes para poder atacar por completo este problema y se va a volver a poner mal y va a regresar a ti. Pero literalmente es como si llevaras ahora sí que tu carro, no sé, algún tipo de alineación y balanceo, en donde van a ser literalmente muy pocas sesiones, en donde así lo vas a sacar y ya. O sea, la persona se va a ir otra vez contenta, feliz y funcional. Eso es la verdadera sanación dependiendo de la persona. La funcionalidad de cada individuo. Regresarlo así literalmente a un equilibrio en donde en cada área esté funcionando. Ok, y ahora que está muy de moda, ya lo repetí muchas veces, que está muy de moda esto de sanar en TikTok, ¿cómo crees que influye en las nuevas generaciones ese molde de sanación? Es que yo creo que es muy ambiguo, porque como lo comentábamos al principio, para mí quizás, o sea, pues sí, para mí quizás sanar a lo mejor es, no sé, irme a poner uñas, ¿no? Pero quizás para otra persona sanar es hacer un compromiso consigo mismo y entonces tratar de atacar todas las áreas al mismo tiempo. Por ejemplo, una vez me tocó una paciente que antes de pandemia, que ella, su sanación iba a ser eso, ¿no? O sea, como entrar en régimen alimenticio. Y entonces se le propuso un plan en donde ella pues iba a estar yendo con el nutriólogo y entonces iba a tener 4 sesiones al mes por XY cantidad de dinero, terapéuticamente hablando también. Y entonces en el proceso ella se dio cuenta que no podía atacar las dos cosas al mismo tiempo, porque era muy pesado. Y algo sucedía que a pesar de que ella hiciera su régimen alimenticio,
estaba estancada en el peso, ya no podía perder peso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella tuvo que pausar esto, que estaba a lo mejor ahorita tan de moda de que agarran el ejercicio como terapia. Sí, es muy buena terapia ocupacional, dependiendo de los casos, pero no es un todo. O sea, hay veces en las que van a tener que hacer cosas por separado. Y entonces, al ser los temas quizás tan grandes, como ella se sentía tan presionada precisamente por las redes sociales, de que es que yo tengo que estar con el nutriólogo, tengo que estar con el psicólogo, tengo que ir al gimnasio, o sea, era una lista interminable de tengo que. Sí, pero a veces no se puede. Y no porque no tengo la capacidad, sino porque a veces hay temas emocionales que nosotros los tomamos muy a la ligera porque los normalizamos, pero hasta que vamos a terapia nos damos cuenta de toda la connotación y toda la raíz que tenía de fondo. Algo que nosotros decíamos, ay, pues eso que ya no me molesta. No, claro que sí. Y ha impactado literalmente a través de toda tu vida. Entonces, acá yo creo que depende, o sea, de qué tipo de cosa es lo que vaya a querer sanar esta persona. Pero yo siempre les digo, ok, está bien, cada quien sabe con qué veneno se mata. Si quieren seguir viendo TikTok, perfecto. Pero entonces busquen raíces. O sea, no se queden nada más con la información a media, porque literalmente siento que hay muchos youtubers o tiktokeros que literalmente, o sea, te dicen las cosas como muy por encimita. Y entonces por eso ya todo el mundo trae así como tecnicismos o terminología psicológica, pero mal empleada. Y que nosotros podemos, obviamente, gracias a nuestra percepción, nosotros podemos llegar a tergiversar entonces este tipo de tecnicismos y entonces generalizamos. No, o sea, no se queden con esa información a medias, busquen si realmente es eso lo que quiso decir o a qué se refería, porque pues sí, o sea, para todos se puede decir, pues es que todos estamos mal, de alguna manera u otra todos estamos mal, nadie vamos a estar bien, son pequeños momentos en los que estamos bien equilibrados, porque la gran mayoría de las veces como seres humanos tenemos obviamente muchísimas cosas que tratar de equilibrar. Pero entonces es esto mismo, gracias a nuestras herramientas y obviamente gracias a este tipo de cosa que nosotros queramos enfocar, es dependiendo del tipo de sanación que vamos a querer nosotros lograr conseguir y conseguir realmente. Ok. ¿Gustan agregar algo más? Algo que estamos olvidando aquí y que he estado notando que se toca, pero no como desde el enfoque, digamos, económico, es como el modelo capitalista. Las aplicaciones quieren usuarios, nosotros queremos producir. Se nos ha vendido la idea de que tenemos que producir para llegar a un estado de bienestar con nosotros mismos, para crear y crear y crear. ¿Okay? ¿Qué digo con esto? Que esto de sanar ni siquiera puede llegar a ser nuestro, sino es algo que nos implanta. Te están dando la idea de sanar algo que tú ni siquiera quieres. O sea, desde ahí te la están vendiendo. Te sale contenido sobre eso, te empiezas a sugestionar de que si tengo esto, si tengo el otro, y si necesito sanarlo. O sea, realmente es una, digamos, manipulación porque pues, todo es comercial. Entonces caemos en esas creencias y nuestro sistema de creencias se basa en eso. Sanar algo que yo no rompí. En sanar algo que yo no tengo, Okay. que me pusieron y yo creí que yo tenía. Entonces desde cuestionarse el sanar, desde ahí empieza esto. Como por ejemplo esto se ve mucho con las inseguridades. A la gente, las redes sociales y todo eso les crea la falsa ilusión de querer hacerlo, pero no desde la salud. Entonces quiero sanar, sí, pero no desde la salud, sino para verme bien y encajar en un molde. Eso. Es imaginario, pues. Sí, claro, porque entonces aquí estás hablando de que, y es prácticamente esto, pero ahora sí como ya más específico, ya más delimitado. La gran mayoría de todas estas, por ejemplo, redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, todos, si te fijas, son diagnosticólogos, todos. O sea, todos van a diagnosticar. O sea, sí, pero ¿y en qué te basas para poder literalmente decir que todas las relaciones son tóxicas? O que si yo llego a agarrar el celular de mi pareja, entonces yo ya soy la tóxica. ¿Por qué? O sea, porque por ejemplo es real lo que tú dices. Muchas veces este tipo de contenidos te puede llevar a hacer creer a ti mismo que entonces de verdad está súper mal. O sea, yo, ejemplo,
Tengo un paciente actual que llegó conmigo, o sea, literalmente en una crisis de angustia, porque él decía que era el peor novio de la vida, que porque él había tomado el celular de su novia porque su mamá le llamó. Ella obviamente estaba XY en el baño, no sé, something, y entonces en esto pues él contesta, ¿no? Así como casi por atención de que, señora, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? Fulana está en el baño, ahorita le regresa la llamada. Ella regresa, lo ve a él entonces hablando con la mamá de ella, y ella pues como histérica, o sea, mal, o sea, de machista opresor no lo bajaba, o sea, todo el grado en el que pues obviamente la relación termina, porque ella lo termina a él. Y entonces ella empieza porque obviamente no se bloquea, como que se cortan nada más ahí, pero entonces ella sigue bombardeándolo con literalmente videos, con podcast de este tipo de acciones, en donde el hombre quiere controlar, en donde el hombre no sé qué, en donde bla, cuando realmente, o sea, por más que él le llevó a explicar, oye, pues es que tu celular sonó más de 5 veces, o sea, checa las llamadas, no quise controlar nada, no estaba hablando, o sea, solamente estaba tratando de ver pues si tu mamá necesitaba algo. Ella no quiso creerlo porque precisamente engañada, bueno, pues tal vez no engañada, pero simplemente haciéndole creer gracias a este tipo de contenidos que hacer eso es algo muy malo y es algo tóxico. Entonces ella es de no, lo bombardea con toda esta información, y entonces el chico llega aquí muy mal, o sea, al grado en el que él me decía, es que no me digas que no soy buena persona, porque yo sé que soy muy mala persona, o sea, por eso ella me cortó. Y entonces era como de, a ver, no, o sea, hay que ponernos entonces en sí en contexto y a ponderar. Por eso yo siempre les digo, la información que a veces nos dan es muy general y no podemos generalizar. O sea, hay que recordar que entonces es por eso que se decía que la psicología no podía ser una ciencia exacta, porque nosotros como humanos no somos exactos, no somos constantes, no todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar de nosotros? Esto. Debido a que nos están vendiendo muchas veces o que todos estamos sanos, o que todos estamos buscando la sanación incorrecta, o que entonces todos estamos enfermos, ¿qué va a hacer? Pues depende de mí, el buscar ahora sí que desmentir este tipo de información que yo estoy escuchando, que se está poniendo muy de moda, y qué es lo que sí realmente puedo hacer. Y entonces acercarse literalmente con algún profesionista en salud, obviamente. Ok, entonces para finalizar este podcast, ¿cómo crees que sería una buena promoción de la sanación en redes sin que se vuelva algo tóxico? Pues es que dejar muy en cuenta, como lo hicimos durante todo este podcast, que depende de la persona. O sea, tú no puedes llegar a generalizar un contenido o algún comentario. Si un hombre o una mujer hace esto, es porque es esto. No. O sea, porque entonces en ese caso yo puedo decirte, pues dentro de un equilibrio, dentro de nuestra identidad de personalidad, es sí o sí tener muchos rasgos de muchos tipos de personalidad, que a lo mejor solamente con mencionar el nombre tú me vas a decir, oye, pero es que este tipo de personalidad es una personalidad psicótica. O sea, entonces yo tiendo a psicotizarme, ¿no? Me voy a psicotizar, ¿no? ¿Por qué? Por esto mismo, porque a lo mejor solamente son rasgos, son pequeños destellos que conforman a tu todo. Yo creo que entonces sería eso, o sea, el tomarlo de que tal vez son chismes con conocimiento, ¿sabes? O sea, son pláticas de cafecito, si tú quieres, que pueden llegar a enseñarnos algunos rasgos o tipos de conducta, pero que yo no puedo llegar a generalizar. O sea, literalmente yo no lo puedo llegar a agarrar como si fuera el DSM-5 y hacer así un checklist de que no, sí, lo tengo todo a fuerza. Soy narcisista. No, o sea, no se puede. O sea, sí o sí tienes que centrarte en muchísimas más cosas para entonces tú lograr a decir, creo que quizás esta persona tenga razón. Porque siendo también de esa manera, todos tenemos razón en algún tipo de cosa. No todo está mal, no todo está bien. Entonces yo creo que sería aquí importante eso, el recordar que no se puede generalizar y que entonces sí o sí
tenemos y depende de nosotros y de nuestra responsabilidad el aclararnos este tipo de cosas, y que si ya de veras sienten ustedes el impulso de acercarse con algún psicólogo o algún profesionista en salud, lo hagan, porque al final de cuentas lo va a llevar a esa sanación que esperaban, o a aclarar esas dudas, y tal vez ya estando aquí pensando que era una cosa termina siendo otra muy diferente, y que lo lleva entonces a la sanación. Entonces nuestra conclusión es que vayan a terapia. No se crean. Claro. ¿Gustan agregar algo? Pues en sí, ya como nos comentó la psicóloga, creo que lo más importante para una buena sanación es hablar. O sea, habla, no te quedes callado, o sea, demuestra lo que sientes en realidad, porque mientras más reprimes, más sentimientos vas como... Y de alguna manera sale, o sea, es que entre más lo comprimes más. Sí, creo que también, Sí. o sea, un paso fundamental es aceptarlo, o sea, aceptar que realmente tienes ese problema y no minimizarlo o decir como de que no, pues es que es algo que en algún momento se tiene que quitar solo. Aceptar que no estás bien. Ajá. Yo conozco gente que evade sus cosas hasta La que... gran mayoría lo hacemos. En algún momento determinado todos lo hacemos. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo Gracias a ustedes. y pues sí, vayan a terapia. Y ya.